Buenas tardes. El día de hoy, continuando con el tema de emprendimiento empresarial, vamos a hablar de dos temas. Hay el tema base del día, que es el pivote en el modelo de negocios. Y hay un tema que, si bien no estaba considerado, debe considerarse porque es parte digamos, de todo lo que hemos estado tratando, que son las metodologías Thinking. Hemos hablado del Visual Thinking, del Empathy, bueno, hemos seguido las tres metodologías Thinking, pero lo que no hemos tocado es el Critical Thinking, que es Design Thinking, Visual Thinking, y lo que nos falta es el Critical Thinking. Entonces vamos a hablar un poco del Critical Thinking para que no se quede en el aire. Son metodologías que nos van a acompañar por algunos años, y entonces vamos a tocar estos temas. El critical thinking, o el pensamiento crítico, nos hace pensar, razonar, evaluar, analizar las situaciones a detalle, y nos obliga a entender qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es básicamente la capacidad de pensar clara y racionalmente, lo que les decía, sobre qué hacer o qué creer. Tenemos que ser reflexivos, tenemos que ser independientes. Una persona que esté involucrada con habilidades de pensamiento crítico puede hacer algunas cosas que son bastante interesantes para la gestión empresarial, entre las que tenemos por ejemplo, comprender las conexiones lógicas que hay entre las diversas ideas. O sea, siempre en la gestión empresarial vivimos diferentes alternativas y diferentes ideas. El hecho de que las ideas sean diferentes no implica que estas ideas estén desconectadas unas de otras, sino tienen conexión, y muchas veces esa conexión nos permite sacar conclusiones favorables. Entonces hay que saber aprovecharlas. Otro tema nos permite identificar, construir y evaluar argumentos. O sea, qué es lo que vamos a poder plantear. Normalmente podremos detectar inconsistencias y errores comunes en los procedimientos de racionamiento que se hagan alrededor nuestro. O sea, tengan en cuenta lo siguiente: muchas veces en los procesos de razonamiento se utilizan argumentos que, si bien suenan sumamente lógicos, en la práctica son argumentos que pueden estarnos llevando a errores conceptuales que de alguna manera nos hacen seguir hacia un error.
hay modelos matemáticos que demuestran que 1 es igual a 2 y cosas de ese tipo, que tienen errores adentro, pero que vienen tan bien disimulados que el común de la gente, si yo se los hago, no van a darse cuenta. Entonces, una persona que tiene una capacidad de razonamiento crítico sí puede detectar este tipo de cosas. Otro tema adicional es el tema del resolver problemas de manera sistemática. Nosotros vivimos enfrentando diversos problemas y tenemos que saber solucionarlos. Entonces, tengamos en cuenta eso. También nos permite identificar la relevancia e importancia de ciertas ideas, lo cual es bastante trascendente. Y después podremos reflexionar y analizar la justificación de nuestras propias creencias y nuestros propios valores. En el fondo nos permite también una comprensión de nosotros mismos. El pensamiento crítico tiene una serie de componentes, o sea, tiene una meta, un objetivo, que es el propósito, un problema, que es la pregunta, una información, que vamos con los datos, los hechos, las observaciones, las experiencias, la interpretación y la inferencia, que son las conclusiones y las soluciones que vamos a dar. Tiene los conceptos, que son las teorías, axiomas, leyes, principios y modelos en los que de alguna manera nos vamos a basar. Los supuestos, que son presuposiciones, lo que se acepta como dado. Tenemos implicaciones y consecuencias. Tenemos los marcos de referencia, la perspectiva y la orientación. O sea, el pensamiento crítico tiene una serie de componentes que le permiten lograr sus resultados de una manera lógica eh, y consistente. Entonces tengamos eso en cuenta. Ahora, ¿qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico no es dedicarnos a acumular información. O sea, yo puedo tener muchísima información, pero con mucha información no necesariamente estoy pensando. Una persona con buena memoria y que conoce muchos hechos no necesariamente es buena para desarrollar el pensamiento crítico. Un pensador crítico lo que es capaz de deducir consecuencias de lo que sabe y sabe utilizar la información para resolver problemas. También sabe buscar fuentes de información relevantes para informarse. El pensador crítico lo que sabe es encontrar la respuesta a las preguntas de una manera analítica. Es muy importante su participación, entonces tengan en cuenta eso. Ahora, el pensamiento crítico tampoco debe confundirse con estar argumentando, criticando a otras personas, ¿ok? Aunque el hecho de ser un buen pensador crítico nos permite exponer falacias, malos razonamientos, errores de análisis, el pensamiento crítico también nos permite cooperar, ¿ya? Y lograr tareas constructivas. El pensamiento crítico puede ayudarnos a adquirir conocimientos y a través de ellos mejorar nuestras teorías. Podemos fortalecer nuestros argumentos,
podemos utilizar el pensamiento crítico para mejorar los procesos de trabajo y mejorar las instituciones sociales. O sea, vamos dándole vueltas y vamos descubriendo que el pensamiento crítico lo que hace es abrirnos la mente al análisis de los problemas que nos rodean. El pensamiento crítico nos puede dar soluciones a muchos de los temas que están alrededor nuestro. Entonces no debemos de alguna manera menospreciarlo o dejarlo de lado. Ahora, si bien el pensamiento crítico se basa en ciertas reglas de lógica, eso de ninguna manera obstaculiza la creatividad, ¿ok? El hecho de ser racionales no implica que nos enfrentemos al concepto de que la creatividad puede requerir a veces romper las reglas, ¿ok? El pensamiento crítico de alguna manera está asociado a lo que yo siempre les digo, que es pensar afuera de la caja, o sea, salirse del enfoque clásico y de alguna manera desafiar lo que nos rodea, ¿ok? El pensamiento crítico, si lo analizamos fríamente, es parte de la creatividad, ¿ok? Necesitamos el pensamiento crítico para mejorar y evaluar nuestras ideas creativas. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. El hecho de tener ideas creativas, ideas novedosas, ideas diferentes, no nos separa del pensamiento crítico. Este pensamiento viene a ser una habilidad que todos tenemos, ¿ya? La habilidad de pensar de una manera clara, de una manera racional, es importante para cualquier cosa que decidamos hacer. Si uno trabaja en educación, en investigación, en finanzas, administración, producción, la profesión legal, el pensamiento crítico es importante, pero las habilidades del pensamiento crítico no están limitadas a un área en particular, ¿ok? El poder analizar lo que nos rodea, poderlo manejar de una manera sistemática, es una ventaja, hagamos lo que hagamos. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar. Entonces, es un complemento de la mano del visual thinking, del design thinking, del critical thinking. ¿Ok? Van todos los thinkings de la mano. Ahora, nosotros vivimos hoy día la era del conocimiento. Nosotros nacimos, bueno, el ser humano viene de la era agrícola, pasa a la era industrial y ahora está en la era del conocimiento. Si ven, tenía la era agrícola, tenía mucho trabajo y poco capital. La era industrial iba con mucho trabajo, o sea, con mucho trabajo, perdón, con poco trabajo y mucho capital. La era del conocimiento requiere mucho conocimiento, ¿ya? Hoy día vivimos en el mundo en el que yo accedo al conocimiento de una manera muy fácil. Hoy día la economía mundial se conoce como la economía del conocimiento.
tenemos información y tecnología. O sea, yo entro a internet y encuentro lo que yo quiera. Y entonces tenemos que poder manejar esos cambios de una manera rápida y eficaz. ¿Ok? Esta economía nos pide que vayamos desarrollando habilidades y que vayamos desarrollando la capacidad de analizar información dentro de nuestra capacidad intelectual y de integrar diversas fuentes de conocimiento para resolver problemas. El buen pensamiento promueve habilidades que son muy importantes en el lugar de trabajo, que cambia rápidamente. Hoy día el mundo, o sea, ustedes piensen, hace unos años las empresas se movían de una manera diferente. Hoy día todo ha cambiado. Y ha cambiado y ha podido cambiar de una manera muy, muy violenta. ¿Por qué? Porque teníamos la tecnología del conocimiento. O sea, entramos al tema de la pandemia, tuvimos que manejar una cuarentena y la gente se mantuvo conectada y comunicada. Y la gente podía hacer teletrabajo, y hasta hoy día hay quienes hacen teletrabajo. Y como les he comentado alguna vez, hay empresas que ya comenzaron el teletrabajo y no lo van a dejar. ¿Por qué? Porque el teletrabajo es más barato. O sea, no tengo que alquilar locales, no tengo que construir infraestructura, no tengo. Entonces, todo lo que yo pueda hacer por teletrabajo va a ser más fácil y más económico. Entonces, yo como les mencioné en otro curso hace algún tiempo, un amigo que es gerente en una gran empresa, me decía, bueno, y ahora nos va a empezar a sobrar locales. ¿Por qué? Porque tenían muchos locales en Lima, en diversos sitios, y hay cosas que ya no van a volver a implementar. Por ejemplo, hoy día ustedes llaman a un call center y ya no necesariamente todos los operadores están juntos en un mismo lugar, sino que puede que cada operador esté en su casa y que reciba la información de cada uno de los de la empresa y que hable con ustedes desde su casa y que por internet esté verificando todo y que no haya necesitado ir a un local físico. Eso se está dando, ¿ok? Y entonces ustedes creen que la empresa que logró eliminar el local del call center lo va a volver a montar. Le sale mucho más barato de esta manera. Ujú. Entonces, eh, ese mundo está cambiando y lo estamos viviendo. Y esta revolución la estamos pasando todos, ¿ok? El pensamiento crítico nos permite mejor presentación y lenguaje. El armar nuestro pensamiento de una manera estructurada, sistemática, nos permite expresar nuestras ideas de una manera lógica, ¿ok? Los textos en el pensamiento crítico son mucho más comprensibles. O sea, nuestro auditorio nos puede entender más fácilmente. El pensamiento crítico también promueve la creatividad, nos lleva a una solución creativa de un problema, ¿ya? Que no va asociada solamente a tener nuevas ideas, ¿ok? Sino que las nuevas ideas son útiles, son relevantes, pero el pensamiento crítico les permite encadenarlas, armarlas, seleccionar las mejores, modificarlas. Alguna vez cuando yo les decía, eh, hacen una tormenta de ideas y no descarten ninguna idea. Al no descartar ninguna idea, puede haber ideas que parezcan disparatadas y tontas,
pero muchas de esas ideas disparatadas y tontas en un momento dado pueden convertirse en ideas válidas. ¿Por qué? Porque alguna de las otras ideas la complementa y le permite una mejor y le permite adaptarse, acomodarse. Entonces, dejar de ser una idea disparatada para pasar a ser una idea práctica. Todo eso está asociado al pensamiento crítico. O sea, tengan en cuenta eso. ¿Ya? También es importante en el tema de la autorreflexión. ¿Ya? Tenemos que analizarnos nosotros mismos y esta es una herramienta que nos permite ese autoanálisis. Bueno, el pensamiento crítico bien llevado es la base de la ciencia y la democracia. La ciencia se basa en el uso crítico de la razón, en la experimentación y en la confirmación de la teoría. ¿Ok? Y el funcionamiento adecuado de una democracia liberal requiere ciudadanos que puedan pensar críticamente sobre los problemas sociales para informar su juicio sobre la gobernanza adecuada, superar los sesgos y los prejuicios. O sea, el mundo en que vivimos hoy nos obliga a ser analistas críticos. Acabamos de vivir una crisis política y estamos saliendo de ella y vivimos de un análisis crítico de esta misma. O sea, hacia dónde vamos y por qué vamos hacia ahí y demás. O sea, todo esto se ha dado porque hay un pensamiento crítico y tenemos que saber vivir con el pensamiento crítico. Bueno, y el futuro que queda del pensamiento crítico se conversó un poco en el año 2016 en el Foro Económico Mundial y en el tema el futuro del empleo dijeron, y lo cito: la cuarta revolución industrial que incluye desarrollos en campos previamente inconexos, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, la robótica, la nanotecnología, la impresión en 3D y la genética y la biotecnología, provocarán una disrupción generalizada no solo en los modelos comerciales, sino también en los mercados laborales. Los próximos 5 años, con un enorme cambio predicho en las habilidades necesarias para prosperar en un nuevo panorama. Estaba planteado, los próximos 5 años del año 2016 eran el año 2021. Y encima hubo un acontecimiento mundial que es la pandemia del COVID-19 que ha llevado a que todo esto se haga aún más real de lo que ya se planteaba en este foro. Vivimos una era de razonamiento, vivimos una era de pensamiento, y el hecho que nosotros seamos analíticos en nuestro pensamiento hace que esto sea más importante. Ahora pasamos a hablar del pivotar en la idea de negocio. Cómo hacerlo, cuándo hacerlo, por qué hacerlo. ¿Qué es pivotar? Se habla mucho todos los días de esto y se basa en el término del básquet, ¿ok? Del baloncesto. Que en el pivot, ¿quién es? Es quien rota sobre sí mismo, protegiendo la pelota, manteniendo la posesión, busca una posición segura para ceder la pelota a un compañero. Ahora, a nivel empresarial, el pivotear consiste en hacer cambios más o menos profundos en el modelo de negocio de una empresa para continuar creciendo. ¿Y esto por qué? Muchas veces las empresas empiezan a crecer, les va lindo,
llegan a un punto en la venta y se estancan. Entonces, en ese momento ha llegado el tiempo de pivotar. Puede haber sucedido que el mercado se ha acabado, que está sumamente saturado, el modelo de negocios no está encajando con los clientes. Tengan en cuenta lo siguiente, a muchas empresas les sucede que arrancan, inicialmente les va muy bien y tienen que cambiar porque algo pasó y ese crecimiento espectacular desapareció. Entonces es el momento de pivotar, es el momento de hacer un cambio, es el momento de dar una rotación, es el momento de proteger nuestro negocio para hacerlo enfrentarse al futuro. Entonces tenemos que saber manejar eso y eso está en nuestras manos. ¿Qué es pivotar? El pivotar es cambiar el modelo de negocio. El pivotar no quiere decir de que estemos en un error. Ojo, muchos negocios han tenido que reinventarse y a partir de ese cambio han triunfado. La decisión muchas veces no es fácil. Hacer este pivot antes de tiempo puede truncar el trabajo que han hecho previamente. No le han dado tiempo a madurar el producto. Por el contrario, hacerlo demasiado tarde puede romper la estructura del negocio, puede descapitalizarnos, puede hacernos entrar en contradicciones, en problemas. Muchas empresas exitosas han dado vuelcos radicales a su negocio, ya lo vamos a ver. Lo que nosotros debemos pivotar es la visión, pero no debemos pivotar el objetivo. En ocasiones lo que nos sucede es que el producto es el adecuado, pero no hemos llegado a nuestro target, o sea, a nuestro segmento de mercado, o no lo hemos sabido transmitir. Entonces hay que cambiar el enfoque. O sea, nosotros hablamos de un producto básico, uno mejorado, uno aumentado, uno emocional. Estos 4 niveles, en el fondo vendemos el mismo producto, pero cada uno va aumentando algo. El producto básico es el producto en su versión mínimo producto viable, digamos. Voy a poner como ejemplo cualquier producto agrícola, tal cual viene de la chacra, yo lo peso y lo vendo. El producto mejorado ya lo limpié, lo embalé y lo vendo en bolsas ya empaquetado. El producto aumentado es ese mismo producto, ya le aumento recetas, tiene registro sanitario individualizado, tiene ya una serie de características que lo hacen mejorar. Y el producto emocional es cuando ya ese producto lo convierto en parte de la familia. Ahora, el target o el espacio de mercado o el segmento de clientes al que nos dirigimos, ¿cuál es? El que quiere el producto básico, el mejorado, el aumentado, el emocional. De repente estamos ofreciendo un producto básico y necesitamos un producto aumentado. Entonces el pivot es llevar el producto a ese nivel. No es el cambiar el objetivo, que es vender ese producto, sino cambiar la visión, cómo lo voy a vender. De repente pongo el producto en una bodega y la bodega no es su mercado es el supermercado. Entonces tenemos que darnos cuenta, hay un momento en que se satura el mercado o
las pocas personas que en ese canal nos estaban comprando se agotaron y tenemos que ir a un canal diferente donde sí el producto es más aceptado. Ok. En algún momento Javier Mejías en su blog hacía el comentario de que hay muchas consideraciones que nos pueden llevar a pivotar, como les decía, desde la saturación del mercado, el entorno que está pasando, la competencia. O sea, pónganse un ejemplo. Y el ejemplo más doloroso que pasó en los últimos años fue el señor Steve Jobs salió y lanzó el iPhone. Siempre les he puesto este ejemplo. Juntó el iPad con el teléfono, con el internet y creó el smartphone. Y lo lanzó. Entonces, el creador de la idea era Apple con su propio sistema operativo y todo, pero hubo otras marcas que se colgaron al sistema Android y desarrollaron el smartphone que hoy día conocemos. Pero había en ese momento dos líderes de mercado que eran los dueños de la venta de celulares. Uno era Nokia y el otro era Motorola. Los dos menospreciaron al smartphone. No hicieron el cambio. El entorno les pasó por encima. Ambas empresas llegaron al punto de estar en quiebra. Ambas fueron adquiridas, una por Microsoft, la otra por Google, y fueron relanzadas, repotenciadas y bueno, salvaron la marca. Pero fue por no hacer el pivot en el momento correcto. Cuando el mercado les pidió que hagan un cambio trascendente, no lo hicieron. Entonces tengan eso en cuenta. ¿Ok? ¿Por qué debemos pivotar? Porque de repente no conocíamos bien al cliente. Puede que les hayamos presentado un producto que más o menos les parezca interesante, pero no hemos llegado a despertar su interés. O no lo hemos puesto en el canal adecuado. Entonces deberíamos revisar nuestros canales, nuestro modelo de ventas, nuestro modelo de negocio y en ese momento hacer un pivot, hacer un cambio y ofrecérselos por otro canal. Deberíamos buscar cómo llamar el interés del cliente. Deberíamos buscar que el modelo de negocio se adecue al cliente. Por ejemplo, el tema de hoy día el pago con tarjetas, el que no lo tiene ya un poco que quedó en el olvido, porque todo el mundo lo pide, ya han sacado los POS realmente portátiles que ni siquiera imprimen papelito, que te mandan el mensaje a tu celular, que, o sea, ya todo está totalmente estructurado para que ese mercado funcione así. Entonces, esos clientes funcionan de esa manera. Ahora, otro motivo, no es lo que quiere nuestro cliente. O sea, yo hice un producto, pero el cliente no lo aprecia. O no está dispuesto a pagar lo que consideramos que vale. ¿Ok? Un producto que puede ser interesante no necesariamente es un producto exitoso. Lo que tenemos que ver es cuál es la propuesta de valor, qué es lo que el cliente considera una propuesta de valor. ¿Ok? Entonces, el cliente considera una propuesta de valor algo por lo que él está dispuesto a pagar,
algo que le va a solucionar un problema, que le va a satisfacer una duda. Ahora, nosotros, para pivotar, no es que, bueno, ya, acá hay algo que no funciona, vamos a cambiar. Pateo el tablero, boto todo y empiezo de nuevo. O simplemente borro todo lo que he hecho, voy a... No. Lo que yo tengo que hacer es, primero, tengo que aprender junto a mi cliente. ¿Ok? Hemos tratado de que el producto madure y los clientes no llegan. Entonces, tenemos que conocer al cliente. ¿Qué es el valor añadido que el cliente quiere que les demos? ¿Qué le falta a nuestro producto? Entonces, nosotros tenemos que escuchar al cliente. Lo que siempre les he dicho, y se los he dicho ya en versiones, en comentarios pasados, pararse en el lugar del cliente, ponerse en los zapatos del cliente. Una vez que yo estoy ahí, voy a poder entender al cliente. Antes no. Tengo que saber si el cliente consume mi producto o consume los productos de la competencia. ¿Ok? Tengo que saber si mi producto le proporciona una experiencia completa al cliente. Tengo que saber si le ofrece garantías. Todo eso está asociado. Entonces, para pivotar hay que ser muy cuidadoso, hay que saber qué estamos haciendo, hay que saber a dónde apuntamos, hay que saber a dónde vamos a llegar. Eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Tenemos que darle ese valor añadido que el cliente siente que le falta a nuestro producto. ¿Ok? La velocidad en el cambio. Lo que nosotros debemos tener es buenos embudos de conversión que nos permitan resultados en nuestro cambio. Si el cambio no avanza con la velocidad adecuada, debemos volver a cambiar hasta encontrar la clave. O sea, no es que, ¿saben qué? Yo tenía un producto, el cliente no lo comprendía, no lo sentía, lo cambié. El cliente sigue sin comprenderlo y sin sentirlo. Bueno, tengo que volver a cambiarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el que no comprendió al cliente soy yo. O sea, no es que el cliente no comprendió al producto, soy yo que no comprendía al cliente. Y eso es lo que tienen que tener claro. ¿Ok? El mundo de hoy ha cambiado. El marketing el día de hoy es diferente al marketing de hace 30, 40, 50 años. Antes yo proponía lo que sabía hacer y de ahí salía a hacer publicidad para que el cliente lo compre. Ok, hoy día yo lo que necesito saber es qué es lo que el cliente quiere para darle lo que el cliente quiere y que el cliente compre lo que yo le estoy ofreciendo para cubrir la necesidad que él tiene, no para cubrir lo que yo sé fabricar. Entonces yo tengo que entender al cliente. Eso es lo que tienen que tener claro. Ustedes son quienes deben entender al cliente. El cliente no tiene que entender su producto. ¿Ya? Si yo vendo, voy a ponerme en el punto más simple. Si yo vendo papas, ¿ok? De repente el cliente quiere que se las entregue en bolsas de 2 kilos, no en bolsas de 5 o viceversa. Yo tengo que saber qué quiere el cliente. Ahora, en este tema de pivotar, hemos vivido ejemplos a montones. Acá tengo 3 y les voy a mencionar algunos más. Eh,
PayPal, que todo el mundo lo conoce como una empresa de cobranza, en el año 98 empezó dedicándose a la criptografía. Después vio una oportunidad en la transferencia a través de PDAs. Y recién en el 2002 encontró los pagos a través de Internet. O sea, darle servicio a las empresas que venden por Internet para que puedan cobrar. ¿Ok? Se pasó 4 años dando botes hasta que encontró qué es lo que iba a satisfacer a su cliente. ¿Ya? No es una locura pivotar. Hace muchos más años atrás, y si alguno ha seguido un curso antes conmigo puede haber escuchado este ejemplo, antes de la prohibición o de las limitaciones del tabaco. La marca más exitosa de cigarros que había en el mundo era Marlboro. Marlboro nació de un fracaso. Y dense cuenta el grado de pivot que hubo ahí. Marlboro se lanzó como un cigarro femenino, cuando las mujeres comenzaban a liberarse. ¿Ok? El producto fue un fracaso absoluto. En condiciones normales lo hubieran descontinuado y lo hubieran botado. Pero la empresa decidió cambiarle la imagen, consideraba que el producto era bueno. Lo que hizo la empresa fue, se desconectó de la imagen de cigarro para la mujer, puso un vaquero a caballo fumando Marlboro, y esa fue la imagen de Marlboro en la historia. Y se convirtió en el número 1 en ventas a nivel mundial. Un pivot de un extremo al otro, de un cigarro suave para mujer a un cigarro fuerte para hombre. De extremo a extremo cruzó. Y a pesar de eso se convirtió en líder y exitoso en su mercado. Entonces, hay cosas que son así, ¿ok? A veces, por querer hacer este pivot, podemos cometer un error y de repente hasta marcha atrás tenemos que dar. Eso fue lo que le pasó a Merrill Lynch, la empresa financiera norteamericana. Merrill Lynch tenía como imagen un toro y cambiaron la imagen, quitaron al toro de sus logos y todo, y la empresa empezó a caer. Cuando se pusieron a analizar qué pasaba, era que una empresa de servicios financieros debía proyectar solidez, debía proyectar respaldo, y la imagen de un animal fuerte como el toro era importante, y tuvieron que regresar a su toro. O lo que pasó cuando Coca-Cola, en la época de la famosa guerra de las colas, se enfrentó con Pepsi-Cola, que sacó el famoso reto Pepsi. El reto Pepsi era que te ponían 2 vasos de gaseosa negra y tú los probabas y tú decías cuál te gustaba más. No te preguntaban cuál era qué marca, te preguntaban cuál te gustaba más. Y la gente señalaba una, y cuando levantaban el cono de cartón que tapaba la botella que había servido ese vaso, en su gran mayoría la gente sentía que le gustaba más la Pepsi-Cola. Y entonces eso creó una crisis en la administración de Coca-Cola. Y entonces decidieron investigar y buscar un sabor que le gane en las pruebas ciegas a Pepsi-Cola. Y lo consiguieron. Consiguieron un sabor que en las pruebas ciegas le ganaba a Pepsi-Cola. Y lo lanzaron como la New Coke, la nueva Coca-Cola. Bueno, eso fue casi la quiebra de Coca-Cola en su momento.
Porque Coca-Cola para el mercado norteamericano es casi más como una estrellita más en su bandera. Y cuando sintieron que les habían cambiado el sabor de Coca-Cola, sintieron que habían sido traicionados en su esencia. Y la cosa fue tan, pero tan grave, y se dan cuenta que eso fue un pivot para enfrentarse a una situación de mercado. La cosa fue tan, pero tan grave que la gerencia de Coca-Cola, y realmente suerte que tuvieron en ese momento a un ejecutivo del nivel del que tuvieron, el señor Goizueta, que se atrevió a decir, bueno, nos equivocamos, borremos y es que hasta la Coca-Cola Classic, la Coca-Cola clásica, esta regresa al mercado y se sigue vendiendo. Se solucionó el problema. En un momento dado, las botellas de Coca-Cola envasadas antes del nuevo sabor empezaron a subir de precio. Porque la gente pensaba que no iba a haber marcha atrás. Pero con ese trabajo recuperaron la situación de Coca-Cola. Entonces ahí tienen otro caso. ¿Ok? Lo que nadie había analizado ahí, por ejemplo, es que si bien el sabor de Pepsi-Cola gustaba más en una prueba ciega, era un sabor que sin el consumo constante cansaba. Cosa que no sucedía con el sabor de Coca-Cola. El sabor de Coca-Cola en una prueba ciega podía no ganarle al de Pepsi, pero era un sabor que no saturaba en el tiempo. Entonces, eso fue una de las grandes diferencias. Otro caso, el caso de Facebook. ¿Ok? Facebook se crea como una plataforma de comunicación al interior de una universidad, pero que funcionó tan bien que empezó a correr, pero a correr al nivel de los universitarios. ¿Ok? Llegó un momento en que saturó ese mercado y entonces hicieron un cambio y le hicieron accesible a cualquier persona mayor de 13 años con una cuenta de correo electrónico. Hoy día, Facebook sigue ganando usuarios, Mark Zuckerberg sigue creciendo y tiene un programa ya que se llama internet.org que lo que hace es llevar el Internet a los países menos desarrollados que no tienen acceso a ella. Y Facebook sigue siendo el líder del mercado. Alguien me dirá, bueno, ya Facebook no, porque hoy día todo el mundo se comunica por WhatsApp, el Messenger de Facebook ha quedado... Bueno, Facebook es dueño de WhatsApp. Y probablemente todas las aplicaciones exitosas que van sucediendo las va adquiriendo Facebook. ¿Por qué? Porque es el líder y va a seguir siendo el líder del mercado mientras tenga ese manejo de enfrentar. Y pivoteó, ¿por qué? Porque de ser una cosa puramente para universitarios se convirtió en la red social mundial. Ahora, Nintendo, la empresa de juegos, ¿ok? Nintendo, cuando Atari era el líder del mercado de juegos, Nintendo vendía naipes, ¿ok? Y descubrió que el mercado estaba saturado. En algún momento les dijimos que es importante pivotar cuando nos damos cuenta de que el mercado está saturado, de que no tenemos... Bueno, ese fue el caso de Nintendo, ¿ok? El mercado estaba saturado, empezó a probar nuevos negocios pivotando.
y se dio cuenta de que pasó por los taxis, por la televisión, por los videojuegos, y ahí es donde encontró un modelo de negocio rentable. O sea, después de pasar por varios temas, llegó al punto donde pudo quedarse. O sea, hemos visto acá, yo les he puesto las láminas de 3, les he mencionado 2 o 3 más, pero existen N casos de éxito basado en haber pivotado el negocio en el momento oportuno. Si yo no cambio en el momento oportuno, yo me voy a salir del mercado. O sea, el mercado pasa y se va y no me compra y quiebro. Entonces hay que estar atentos en qué momento debemos enfrentar esa situación. Bueno, en este momento estoy a su disposición para responder las dudas o las consultas que tengan al respecto. Y bueno, mi correo es ofigari@hotmail.com. Mi WhatsApp es el 999409560. Yo estoy a su disposición. Si no logran tener una pregunta o una duda en este momento, cuando ustedes estén haciendo un emprendimiento o un negocio, puede aparecerles una duda, tengan estos datos guardados. En cualquier momento me pueden hacer una consulta, me pueden hacer una pregunta y yo se las voy a atender gustosamente. Puedo darles la respuesta en un término, como la mayoría, casi inmediatamente, pero si estoy en otro tema, dictando una conferencia, dando una asesoría o viendo algo de la empresa, de repente me puedo demorar entre 24 y 48 horas. Pero de todas maneras voy a darles la atención requerida. Entonces, guarden esos datos para poder preguntar en caso de que tengan alguna duda. Como les digo, puede ser por correo, puede ser por WhatsApp. Los temas empresariales siempre son polémicos, porque existe mucha teoría al respecto, a veces existe teoría contrapuesta, pero también existen negocios exitosos que pueden no haberse basado en la teoría. Y esto los va a llevar a que enfrenten algún tipo de ¿cómo se llama? Situación al respecto. Es por esto que yo estoy a su disposición, como les digo, a cualquier hora, en cualquier momento, y voy a buscar de darles la respuesta inmediatamente. Si por el momento no tenemos ninguna otra pregunta, los espero el día miércoles, que vamos a empezar a hablar un poco sobre los temas de los emprendimientos digitales en el mismo horario, y vamos a poder continuar con el tema de emprendimiento. Recuerden que al final de cada sesión hay unos minutos para preguntas donde pueden hacerme preguntas del tema del día
o de cualquiera de los temas tratados durante el programa. Ya les he dicho, a mi correo o a mi WhatsApp pueden consultarme cualquier tema vinculado a lo que es emprendimiento, plan de negocios, constitución de empresas, en cualquier momento. No tengo ningún problema en contestárselos. Quedo a su disposición, les agradezco haberme acompañado el día de hoy y el día miércoles continuamos con lo que estamos haciendo y les deseo muy buenas tardes y hasta el día miércoles. Muchas gracias, buenas tardes.